Con más de la tarde fin de semana. Para nadie es un secreto los efectos devastadores que ha tenido la pandemia de COVID-19, no solo en la economía mundial, sino más específicamente en el ánimo y la estabilidad emocional de quienes, por ejemplo, han perdido su pequeño negocio o empresa o quienes han perdido su empleo formal. Y la palabra más sonada o leída por estos días de emergencia sanitaria, de pandemia, es reinventarse, pero ¿cómo podríamos reinventarnos? Nos acompaña Arnulfo Valdivia, es consultor, escuchen bien, escritor, conferencista, diplomático, coach, analista especializado en comercio internacional y asuntos internacionales, además en asuntos políticos y migratorios, es académico e investigador y por eso lo hemos invitado hoy, nos acompaña desde Ciudad de México. Querido Arnulfo, como siempre es un gusto, bienvenido a la tarde fin de semana de NTN24. Igualmente, mi querido Carlos, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Bien, bien, y por eso te invitamos, porque creemos que eres una persona que en medio de esta pandemia está motivando y está manteniendo en la gente, en tus seguidores, en las redes sociales, por supuesto, en los mexicanos, es quienes te ven en América Latina, ese ánimo de no fallecer frente a lo que estamos viviendo, que es esta pandemia de COVID-19 que nos tiene a muchos incluso confinados. Comencemos por allí. ¿Cómo podemos comenzar ese proceso de reinventarnos? Mira, mi querido Carlos, antes que otra cosa, muchas gracias. Normalmente hablamos de temas políticos, hablamos de temas de alta economía, de alta política, de diplomacia, pero hoy de verdad les agradezco mucho que me estén regalando pues esta oportunidad y este espacio, digamos, de hablar de la otra cosa que yo hago, que es precisamente todo el tema empresarial. Y efectivamente, mira, yo debo decirte que esta suena a cliché, suena como algo que fuera digamos, ya muy trillado. Pero esa es la realidad. Las grandes crisis son los momentos de gran oportunidad, son los momentos de mayor oportunidad. Y lo que ha pasado ahora es que la antigua economía o la economía pre-COVID se ha desmoronado en prácticamente todos los sentidos. Y eso ha sido muy disruptivo para mucha gente. Pero la realidad es que si nosotros le damos, es decir, lo vemos desde el otro lado, antes de la economía COVID, antes del COVID, perdón, había muchísimas áreas en las que no podíamos entrar, en las que no podíamos competir, en las que francamente había barreras de entrada enormes para todos los negocios. Hoy entiendo que hay una situación de emergencia individual en donde a lo mejor perdiste tu empleo, a lo mejor estás perdiendo tu empresa, pero la realidad es que eso, pues, abre un montón de oportunidades, ¿Por qué? Porque la economía hoy y la economía después va a ser muy diferente a la anterior. O sea, parece un consuelo de bobos, pero hay que ser claros en decir que si no hubieras quebrado en el COVID, hubieras quebrado después del COVID queriendo hacer las cosas igual que antes. Entonces, esta es una gran oportunidad para empezar a hacerlas diferente. Arnulfo, tú dices la economía pre-COVID se ha desmoronado y invitas a la gente, por supuesto, a que se vaya focalizando en lo que será la nueva normalidad, que al parecer, según te entiendo, no va a ser transitoria, va a ser una nueva normalidad que se va a extender en el tiempo. Es decir, lo que vamos a vivir después del COVID-19 en temas de producción, en temas de economía, en temas de trabajo, en temas de cómo ganarnos la vida. Mira, mi Carlos querido, la verdad es que va a haber tres momentos de la economía post-COVID. Va a haber, o de esta, como se le ha llamado, ¿no?, la nueva normalidad. Haciendo una línea de tiempo hacia el futuro, que pues además, digamos, no es que yo sea ningún sabio, hay que simplemente informarse de cómo están las cosas para entender que lo que va a pasar es que va a haber tres momentos. Va a haber un momento que es, digamos, de ahora a que se descubra una vacuna y se masifique una vacuna. Después va a haber un momento, y eso va a ser más o menos como en el primer semestre de 2021, o sea, de aquí
a, diría yo, un año, la economía va a seguir siendo la que hemos visto los últimos 4 meses. O sea, va a ser una economía de semi-aislamiento, en donde los negocios que aprovechen las oportunidades que da el aislamiento les va a ir muy bien. Después viene una parte que es la de la vacuna y que entonces va a empezar digamos, a disminuir el aislamiento, pero hay 2 cosas, Carlos, que no van a disminuir o que no van a cambiar. Primero, la gente no se va a sentir cómoda al 100% si no hay 100% de seguridad sanitaria en el lugar donde vaya. Entonces, ahí hay otro mundo de oportunidades, o sea, la adaptación de lugares físicos a la comodidad o a la seguridad o al sentimiento de seguridad de la gente. Y un segundo grupo, digamos, de personas que simplemente se van a quedar muy cómodas trabajando en su casa. A ver, el 60 o 70% de las grandes empresas, de las Fortune 500, han dicho que alrededor del 60% de su fuerza de trabajo no va a volver a una oficina, se va a quedar haciendo home office. Y después va a haber una economía que estaremos viendo seguramente por principios de 2022 o mediados de 2022, que será una mezcla de normalidad anterior a COVID y lo que será lo que hoy llamamos la nueva normalidad, ¿no? Y ahí, pues ahí es donde está, eso es lo que va a pasar. Si ya sabemos que va a pasar eso. ¿En qué porcentaje pondrías esa normalidad, parte de la vieja con parte de la nueva? Pues mira, yo creo que si tuviéramos que, yo creo que va a cambiar muchísimo dependiendo del momento. Yo te podría decir que en los próximos 6 meses vamos a tener 80% de nueva normalidad con 20% de pre-COVID. Eso se va a ir después cambiando el próximo año y hacia el 2022 yo creo que vamos a tener pues un 60% seguramente de economía pre-COVID vuelta a la normalidad, con un 40% de economía post-COVID, ¿no? ¿El comercio en línea, crees tú que le va a pasar por encima al comercio físico, presencial? Pues mira, mi Carlos, es que eso ya tenía que haber pasado antes. A ver, simplemente valdría la pena preguntarle a la gente que tenía tiendas. Las tiendas, antes del COVID, normal. O sea, las tiendas eran un showroom. La gente ya no estaba comprando en las tiendas. La gente veía en internet qué quería o iba a la tienda a ver físicamente qué quería y se iba a su casa y lo compraba por internet. Y lo que está pasando ahora además es que la gente que tenía miedo de comprar por internet por el tema de la inseguridad, de las tarjetas de crédito, del hacking, de todo esto, ha aprendido que se puede comprar por internet relativamente seguro. Entonces tienes un nuevo segmento enorme de gente comprando por internet y la gente que ya antes compraba por internet. El retail antes del COVID estaba muerto, el retail tradicional. Lo que debe pasar, Carlos, querido, ahora, es que independientemente de si va a haber, en qué porcentaje vamos a volver, digamos, a una economía física, que esa no se va a morir porque la gente quiere salir. Sí. El tema es si vas a vender. Esa es la pregunta. La pregunta no es que la gente salga, la pregunta es que la gente te compre. Y entonces, si tú quieres regresar a un modelo pre-COVID, vas a regresar a las bajas ventas del retail que había pre-COVID. Lo que hoy tenemos que hacer es entender todas las empresas que más que la digitalización y la venta a distancia la revolución digital no es tener una página web, es realmente digitalizarte y tener un canal paralelo casi tan importante como el físico en lo digital. Arnulfo, quiero algunos tips en este punto. Padre de familia, llega a su casa, se quedó sin empleo lamentablemente porque eso está pasando mucho por cuenta de la pandemia de COVID-19. ¿Qué es lo primero que debo hacer para evaluar ese punto de partida en el me voy a reinventar? ¿Qué es lo primero que tú recomiendas, Arnulfo?
Mira, Carlos, querido, el otro día yo subí, tú dices, bien lo dices, fíjate que yo por ejemplo, digo, es chocante ponerse como ejemplo. Yo lo hago porque me gusta, porque lo disfruto y por necesidad, porque de eso como. Yo ya no tengo un sueldo, yo ya no tengo un cheque quincenal, entonces si yo no intento nuevas cosas, pues es que yo entonces me quedo sin comer. Entonces, yo lo que te puedo decir es que yo en la época del COVID, o sea, en los últimos 4 meses he creado 3 empresas nuevas, diferentes de las que ya tenía. Y en realidad, lo que yo te puedo decir, y el otro día subí un post, una publicación en uno de los canales que tengo, en lo que decía es que si no te has reinventado interiormente, entonces no te has reinventado. Lo único que has hecho es cambiar de empleo, forzadamente. Mira, emprender, empezar una empresa, iniciar un nuevo negocio, y cuando estás forzado por la realidad, porque en este caso así es, estamos forzados por la realidad, empieza por dentro. Tú tienes que primero te tienes que quitar el miedo de que vas a fracasar. Si tú abres y empiezas un negocio pensando que vas a fracasar, pensando que puedes regresar a la situación anterior donde vas a buscar un empleo, que te van a pagar un sueldo con prestaciones, con viajes, ¿no? Eso va a ser absolutamente absurdo el próximo año y medio. Hay que buscar fuentes alternativas, fuentes paralelas de ingreso, y mi sugerencia es: trabaja primero en quitarte el miedo de emprender. Te vas a equivocar, vas a tener problemas, y yo entiendo, vas a decir, yo tengo 2 hijos y tengo que ganar el dinero ya. Bueno, listo. Entonces, usa tus capacidades, usa tus habilidades más reconocidas, y métete a un curso de marketing digital y empieza a promoverte por internet lo que haces, lo que sabes hacer. De ahí parte, para que después aprendas. O sea, si no sabes, parte de ahí y aprende. No o sea, cuida mucho tu efectivo, quítate gastos suntuarios ya. Empieza a vivir de manera más sencilla, empieza a vivir de manera más ordenada en tus finanzas. Aprende, quítate el miedo de emprender y aprende a vender. Vende algo, lo que sea. Te vas a equivocar, sí. Te va a ir mal al principio, quizá, sí. Pero en el emprendimiento, equivocarse no es ningún pecado. Es el pan nuestro de cada día, y eso es un aprendizaje, no es error. ¿Debo moverme en donde me siento cómodo o debo experimentar nuevas experiencias, Arnulfo, en cuanto a ese campo? Ambas, Carlos, ambas. Mira, si tú no tienes nada que perder, y todos tenemos algo que perder normalmente, incluido el alimento del día, no te concentres en una fuente única de ingreso. Diversifica tus fuentes de ingreso. Entonces, igual que tú diversificas inversiones, diversifica tus fuentes de ingreso. Entonces, tienes que tener una fuente segura, que es la que le va a dar el pan y la leche a tus hijos esta noche. Y eso solo lo puedes hacer en un área que conoces y en la que te conocen. Pero paralelamente, entra a áreas novedosas, y es que ahora se van a abrir decenas de áreas novedosas. O sea, tú suponte que te pones a adecuar buses del transporte público para la nueva normalidad, donde se van a requerir separadores, donde se van a requerir una serie de adaptaciones. Si eres ingeniero y toda tu vida has trabajado en una empresa, pues bueno, trata de vender tus habilidades en esos temas que has venido trabajando, pero invéntate una empresa que adapte a buses. Se van a necesitar adaptar los restaurantes, se van a necesitar adaptar los buses. Vamos, Carlos, hacia lo que mucha gente ha llamado, y yo también llamo, la economía del bajo contacto. Entonces, cualquier cosa en donde antes había alto contacto se va a tener que adaptar por 2 motivos. Primero, porque va a haber restricciones legales
O sea, los gobiernos van a pedir distanciamiento, pero los clientes también. Muchos clientes no van a salir y no van a ir a lugares en donde no haya distanciamiento. Ahora, hay otra cosa a lo que podemos sacar una gran ventaja. Mira, uno de los resultados del COVID es la desglobalización. O sea, se va a viajar menos, se va a, incluso de turismo, de trabajo, por supuesto. Todas las empresas van a cortar presupuestos de viajes. La gente se va a mover menos. Las economías microlocales, o sea, si tú puedes ofrecer entretenimiento, sea gastronómico, sea de otros tipos, en tu microrregión, con medidas de seguridad adecuadas, se abre una súper oportunidad ahí. En fin, hay una serie de situaciones que van a pasar y que basta, y digo, tampoco es que me tengan que preguntar a mí, o sea, digamos, alguien que quiera profundizar en esto. O sea, hay que meterse a investigar. En el internet hay un montón de cosas por ahí y imagínense qué más pueden hacer en una economía de bajo contacto y distanciamiento. Bien, es Arnulfo Valdivia, consultor, escritor, conferencista, diplomático, coach, especialista en temas de comercio internacional y asuntos internacionales y políticos, también migratorios. Arnulfo, como siempre es un gusto conversar contigo. Me gusta este rol, sí está dentro de tu campo de siempre, Arnulfo. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos, querido. Abrazos como siempre. Va de vuelta.